Combo Político. Nos Yes. acompaña el doctor Bunel Ramírez, quien es abogado, y vamos a hablar, ¿verdad?, sobre la denuncia que hizo el presidente del partido Generación de Servidores sobre la apropiación ilegal de unos terrenos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gustoso de compartir este escenario con ustedes. Bueno, quisiéramos iniciar esta conversación para que nos ponga un poco en contexto con lo que está sucediendo con el presidente del partido Generación de Servidores y esta situación de los terrenos. ¿Qué exactamente está sucediendo? Bueno, la realidad es, primero, que no hay ninguna apropiación ilegal de terrenos. Se trata de que la empresa Lugel SRL adquirió unos terrenos que eran propiedad de Bandex mediante una compra lícita, regular, y que finalmente tiene el título de esa propiedad. Resulta que en esos terrenos opera una iglesia evangélica que cuando la propiedad era de Bandex estaba ilegal ahí, y que ahora, siendo propiedad de la empresa Lugel SRL, sigue estando ilegal. Ni siquiera estamos utilizando el término correcto en derecho, que es una invasión de una propiedad ajena, y estamos llamándole de manera light. Es decir, que el nombre del Señor se predica en una invasión, en un terreno invadido. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la situación entonces que nos trae, digamos, aquí? Es que el señor Carlos Peña, presidente del partido Generación de Servidores, pastor evangélico, va a esa iglesia, obviamente desciende de su iglesia en Naco para una que está en el lodo allá en Hato Nuevo. Allí hace un video rodeado de fanáticos o de seguidores o de pastores probablemente, y en ese lugar él dice que el señor Jean-Claude, como se conoce popularmente en Santo Domingo Oeste, el propietario de la empresa, supuestamente habría adquirido esos terrenos mediante subterfugios legales. La palabra subterfugio, la expresión subterfugios legales, significa una maña, una mentira, una apariencia, pero es un engaño. Y que mediante una supuesta mafia que dice él opera en el Banco de Desarrollo y Exportaciones Bandex y en la jurisdicción inmobiliaria, supuestamente entonces adquirió esos terrenos. Habló de subterfugios legales y habló de mafia. Él utilizó ese término. Ambos términos. Ok. ¿Qué significa la palabra mafia? Bueno, es una asociación secreta de criminales. Y cuando hablamos de criminales, eso implica demasiado por la cantidad de modalidades que tiene el crimen. Entonces, esa es la parte básicamente que llevó a que nosotros en el día de ayer sometiéramos una querella con Constitución Actor Civil por difamación e injuria pública en su contra. Entonces, 250 millones, que exacto. parecería una cifra. Bueno, es que uno se pregunta de dónde lo va a sacar esos 200. Bueno, es que el honor y el buen nombre no tiene precio. Nadie puede decir el precio de una ofensa de esa naturaleza contra una persona. ¿Y no ha habido algún tipo de acercamiento para buscar conciliación? Para buscar una conciliación? Bueno, en principio... Estamos hablando de un líder político, presidente de un partido, pastor, usted también, hombre de Dios, no se han sentado. Bueno, es que nosotros hemos acudido a la vía que escogen las personas civilizadas. El derecho, la justicia, cuando no hay o cuando hay este tipo de ofensa. Ahora, de haber un acercamiento tendría que venir de parte de Carlos, porque nosotros en principio queremos que la justicia se encargue de la situación y ya lo hemos puesto en su mano. Tanto así que para el día 15 de noviembre a las 10:30 de la mañana él va a ser convocado por la Fiscalía de Santo Domingo Oeste para que allí ojalá pueda llevar la prueba de esa afirmación que ha hecho tan grave contra el honor y el buen nombre del señor Jean-Claude. Y en caso, ¿hay espacio para una retractación, por ejemplo, en caso de que retire Carlos Peña estas afirmaciones y trate de buscar una vía, o ya tiene que hacerlo directamente frente al juez en la justicia? Mire, nosotros no creemos que se pueda desechar una vía amigable, una salida alterna, como se dice en derecho,
sobre todo cuando nosotros mismos no podemos decir que Carlos no es un hombre bueno. Vamos a estar claros. Se le fue el gatillo, ha difamado, pero yo no puedo decir que él o no quizás sea... las personas de la iglesia que están ahí le presentaron un cuadro que él les creyó y Mire, no era el cuadro. bueno, entonces entiendo que un hombre que aspira a ser presidente debe entender que hay situaciones triviales que debe incluso escuchar las dos campanas. No puede haber salido de los pastores una expresión que diga que han sido maltratados, ni amenazados, ni nada por el estilo? Todo lo contrario, se ha estado en un proceso constante de persuasión, si se quiere, de mediación, para que de una manera elegante abandonen los terrenos, y siempre se le ha ofertado una colaboración para una nueva instalación. Es decir, colaborar con ellos a pesar de... Se le brindó una alternativa. Se le ha brindado salida. Claro. Ahora, no entiendo cómo pueden persistir en tener ocupada una propiedad privada, titulada, y... Para que esto quede claro, Bunel, se les brindó una alternativa a los pastores de trasladar su templo a otro lugar. Se ha tratado con ellos para ayudarle a salir, ayudarle en la construcción, etcétera. Todo se le ha buscado alternativa. Se le ha buscado alternativa, pero persisten en quedarse ahí. Y obviamente la salida de fuerza, que sería un desalojo compulsivamente, entonces eso no es una opción en este momento. Todavía entendemos que, a pesar de que Carlos está sometido por difamación e injuria pública, eso no quiere decir que vaya a retaliarse contra los pastores, porque todavía entendemos que Dios lo va a iluminar. Una pregunta, ¿solo está siendo invadido por ese templo, por esa iglesia? Y es decir, si el señor Jean-Claude es el propietario de esos terrenos, ¿por qué permitió la construcción? No, mira, la realidad es que él, primero, no es solamente la iglesia que está ahí o que estaba, porque otros ocupantes irregulares de manera tranquila se han marchado. Hay una parte interesantísima ahí de alguien que hizo una construcción titulado y se había ocupado parte de los terrenos de la empresa que ahora es dueña de todo, y él se retiró hasta lo que le correspondía, sin ningún pleito, sin tribunales, sin fiscales, sin nada. Solamente la iglesia, extrañamente, pastores, son los que están impidiendo el libre ejercicio del derecho de propiedad de esta empresa, que tiene en carpeta un proyecto de desarrollo para esa comunidad que lo necesita todo. Esa comunidad necesita todo. Esa es la situación en este momento. Bunel, aprovechando, ¿verdad?, su presencia, este caso de Junior Ramírez, ¿verdad?, y controversial, que ha impactado a toda la sociedad dominicana, sabemos que usted estuvo defendiendo al Grande, que fue como dentro de los imputados de este caso, y mucha gente incluso lo he notado con ciertas irritaciones. El tribunal habló como de falta de pruebas que no se pudieron probar, pero que no necesariamente eso a él lo exime, le quita culpabilidad en este caso. Mire, en un país, en un país social y democrático de derecho, es cuando dos tribunales en dos momentos distintos te dicen lo mismo, entonces hay que creerle a la justicia. El señor José Antonio Mercado Blanco, al momento de su arresto, el 14 de diciembre de 2017, dijo: yo estaba en Santiago. Esa expresión siguió diciéndose, esa afirmación, esa verdad se siguió diciendo. Y entonces resulta que, vamos a suponer que hasta yo, que era su abogado, pudiera tener alguna duda, hasta que llegó el momento de la acusación formal, donde el Ministerio Público depositó el análisis de las comunicaciones, que tiene todos los movimientos y todo lo que tuvo que ver con llamadas entrantes, salientes, y todos los posicionamientos de los celulares de todos los imputados. Y el celular de José Antonio Mercado Blanco, el Grande, dice en ese análisis de 101 páginas del Ministerio Público, que salió a las 7 de la mañana de Reparto Rosa de Santo Domingo Oeste, que fue a Colinas del Seminario por los Ríos,
cerca de una empresa comercial. De ahí sale y va a Santiago. En el trayecto hicieron la parada en Jacaranda, valga la cuña. Y así en otros lugares hasta llegar a la ONSA en Santiago y hacer todo un periplo, pararse en una estación de combustible ya a abastecerse, regresar, ir a la zona oriental a la terminal de la ONSA y volver a las 7 de la noche a dejar la persona que buscó a las 7:30 de la mañana sin apagar su teléfono en ningún momento. Él era empleado de la ONSA. Era empleado de la ONSA, era supervisor. En ese recorrido que él hizo desde aquí hasta Santiago, las cámaras advirtieron su presencia y hubo pruebas de esto. La Fiscalía recogió todas las pruebas porque nosotros le solicitamos videos de puntos comerciales específicos. ¿Dónde él fue? Pero su teléfono, igual que el de los demás, dijo toda la trayectoria. Por tanto, si dicen las pruebas que la guagua en que habrían raptado y asesinado a Junior entró a la UAS a las 3:11 de la tarde, salió a las 4:28. En ese momento él venía entre Bonao, Villa Altagracia, etcétera, si no estaba en la UAS. Cuando dicen que el cadáver supuestamente fue llevado, abandonado en una cañada a las 7 de la noche por Hato Nuevo, a esa hora él estaba en Colina del Seminario justamente dejando a la persona. Es decir, no tuvo comunicación y no tuvo comunicación con ninguno de los encartados en el proceso. No es que a él le dieron una sentencia absolutoria por otra cosa. No fue insuficiencia de prueba, fue falta de prueba. Fue falta de prueba. Y ese hombre tuvo 5 años cumplidos, completo, preso, y 7 años y 14 días encartado en un proceso que afortunadamente termina ahora con una segunda sentencia absolutoria. Y ya el caso, habiendo 2 sentencias absolutorias consecutivas, para él se extingue. ¿Quién lo acusó a él? El Ministerio Público, encabezado en ese momento por Olga Diná Llaverías. ¿Había tenido algún trato, es decir, se conocían? No conocía, ni existe en el expediente absolutamente nada que ver entre él y Junior. No lo era porque tampoco él no tenía una función de ninguna relevancia en la ONSA que le permitiera tener contacto con personas. O sea, que en este país una persona totalmente inocente puede hacer cárcel. Él hizo 5 años. Pero entonces, ¿y quién ahora uno se pregunta? ¿Quién lo resarce? ¿Quién devuelve? Bueno, los años no se los pueden devolver, pero por lo menos una compensación, no hay un mecanismo legal. Aquí no hay cultura de demandar al Estado, pero nosotros vamos a demandar. ¿Eso cómo se llama esa demanda? Eso se llama demanda en responsabilidad patrimonial. En responsabilidad. Eso se va a poner de moda aquí. Bueno, nosotros vamos para eso. No, eso se va a poner, y eso hay que ponerlo de moda. Aquí hay que comenzar a demandar al Estado por cualquier quítame tapaja, porque es un abuso. Y al Ministerio Público es un abuso. Pero espera, ese hombre en este momento tiene, ¿qué te digo? 55 años. ¿Quién le da un empleo a ese hombre? No, ¿Qué pero van a solicitar en la demanda? Tienen que resarcimiento económico. Busquen por lo menos ¿cuántos años fue que duró? 5. 5 años. Y entonces, 10 millones, ¿cuántos millones por año? No se hace un cálculo. Se hace un cálculo, por lo menos 30 millones por año. Ingresos, sí. Y este señor está fichado, o sea que no puede conseguir un empleo. Bueno, ese hombre pide un documento. Pero no es que tú estés fichado, es después que tú pasas por un proceso así. Pero eso es una cosa, mira. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta. Yo le quiero hacer una pregunta que se lo hice ayer a un diputado, pero quiero hacerla porque mi objetivo es, ¿verdad?, uno comprender a cabalidad el Ministerio Público y cómo opera, porque cuando uno piensa en el Ministerio Público, nosotros pensamos, diríamos los fiscales, que tienen mayor protagonismo en los casos de investigación de casos de corrupción. Pero ¿cómo es posible? O sea, ayúdenos un poco a comprender como la composición interna del Ministerio Público y cómo es posible que fiscales formados, gente con sentido común, sigan continuando bueno, con este el tema es de que prácticas. Aquí la fiscalía aquí trabaja. Aquí va a haber que armar una revolución. Aquí va a haber que hacer como Boasisi, que se prendió en fuego en una plaza. Claro, porque algo hay que hacer en este país. No, pero que hay que hacer hay que hacer algo. Entonces, por eso creo que usted nos ayude a comprender cómo que funciona esta institución. Mire, el Ministerio Público tiene una responsabilidad constitucional de perseguir el crimen y el delito. Pero dice la propia Constitución, y por supuesto su ley orgánica, que debe hacerlo en el marco y bajo el principio de objetividad. Y el Código Procesal Penal dice que debe procurar las pruebas a cargo y descargo.
Si no es verdad que el Ministerio Público está obligado a mantener por los siglos de los siglos a una persona atada a un proceso sabiendo que no tiene ninguna responsabilidad. Y obviamente, como igual se dice para los jueces, el Ministerio Público no puede alegar ignorancia de la ley. Y tener a una persona bajo amenaza a los jueces prácticamente, porque aquí la Fiscalía sí mediatiza, los jueces no mediatizan. Entonces, ¿cuál es la situación? Que hay que procurar que aquí eso termine. Un juez, para variarte la medida de coerción, por ejemplo, de prisión preventiva, tiene que fijarse en la posible pena a imponer, la gravedad del hecho y la posible pena a imponer. Pero la pena a imponer está totalmente relacionada, directamente proporcional a los tipos penales de que se te acusa. Entonces un Ministerio Público agarra y te dice a ti que tú eres lavador de activos, ley 155-17, te dice que tú eres terrorista, 1100 cosas, cuando a lo mejor tú tuviste un accidente de tránsito. Con eso mantienen aquí a la gente por los siglos, porque el juez siempre va a ver la posible pena a imponer, te sanciona como si el principio de presunción de inocencia no tuviera ningún valor. Bien. Entonces, para que al final un juez diga, no, pero es que él no es terrorista, él no lavó nada, él lo que hizo fue que chocó a la gente sin querer. Esa es una realidad. Y en ese proceso, ¿quién se beneficia? En todo ese proceso, ¿qué se mueve ahí? El Ministerio Público, que siempre tiene estadísticas. Yo creo que ustedes sepan que aquí hay un relajo muy... Aquí parece, escúchame, parece que del Ministerio Público parece que ahí tiene que haber una unidad como de una firma encuestadora. Ellos dicen, bueno, aquí este caso nos va a dar a nosotros un 70%, un 60% de popularidad. Tránquenlo, ¡pan! Entonces, así no, pero eso igualmente, es un lío. El Ministerio Mire, Público, esto es terrible. El Ministerio Público por cualquier cosa le mete, hasta por una estafa simple. El caso de los Rosarios, una estafa simple, le metió lavado de activos. El lavado, la estafa es un simple delito de acción pública a instancia privada. Y el lavado es de acción pública. Yo no sé cómo una gente que estafó a otro, el Ministerio Público dice que está lavando. Explicar las diferencias. Bueno, acción pública e instancia privada quiere decir, son como el tema de la estafa, de una falsedad en escritura privada, etcétera. Para que la Fiscalía actúe necesita una denuncia o una querella de un particular. Eso es acción pública e instancia privada. La acción pública son hechos, por ejemplo, como un homicidio, una violación sexual, un daño a un niño o a la misma mujer. Entonces, eso es de acción pública que el Ministerio Público puede trabajar, puede investigar, llegar a las últimas consecuencias sin que la víctima lo apodere. Me llama la atención cuando te habla de simple estafa, sobre todo el caso de esto de la familia Rosario, porque los alegatos incluso para la condena de 5 años a Puerto Real como cabecilla fueron una querella de 283 personas que dijeron ser estafadas por este señor y por este entramado. Y en este caso, si esa condena también es ya definitiva o va a proceder a apelación. Mire, en el caso de Puerto Real, la condena de los 5 años es porque dicen que encontraron un arma ilegal en su poder. Okay. La estafa es 2 años máximo. 2 años. Ahora, o sea, estas estafas, por ejemplo, Mantequilla, familia Puerto Real, el caso inmobiliario, ¿verdad? La condena máxima es 2 años. Claro, aquí se han inventado y que la estafa agravada. Yo no sé en qué código está eso. Eso no existe en la legislación dominicana. Aquí es estafa y punto. Y es de acción pública e instancia privada. Y es un delito y ni siquiera hay asociación de malhechores porque no hay asociación para delitos, sino para crímenes. Entonces, en el tema de los Rosarios, yo soy abogado de una imputada. Imputada condenada, ya digamos condenada. Sí. A 2 años, ¿verdad? Exacto. ¿Qué resulta? Que ese tribunal hizo una interpretación como una estafa colectiva. Nosotros le decíamos, y apelamos la decisión, por supuesto. Sí. Como esa acción pública en instancia privada, tiene que estar individualizada cada víctima con el daño que ha recibido. Es decir, yo le entregué a un imputado tanto dinero por tal concepto. Entonces resulta que en el caso de una joven que se llama Miguelina Gómez, de quien soy su abogado, ella fue condenada a 2 años. Y resulta que no hay ni un solo contrato, ni un solo recibo, ni nada que la vincule a ella con ninguno de los 283 querellantes. No hay. Entonces la condenaron de oído, fue.
Bueno, no, por eso mismo, porque acoge- aquí hay un tema de populismo penal. Porque acoge la teoría del Ministerio Público, aunque no esté y sustentada la, en pruebas. y la presión mediática. y la presión mediática. Claro, pero que esa presión claro. mediática es configurada previamente. Sí, pero mira, Es uno de los y pasos, es un ¿verdad? peligro, señores, verse en este país en un proceso penal. Dios libre a uno. Así Se es. suponía que con el Código Procesal Penal aquí iba a haber una reducción al mínimo de la prisión preventiva y sin embargo tenemos un 62% de prisión preventiva. Ay, madre. 62%. Bueno, vamos a darle las gracias al doctor Muchas Bunel por gracias. haber estado con nosotros, ¿verdad? Ojalá y que lleguen a la paz, que busquen un mecanismo de resolución de conflictos. Ojalá, ¿verdad? Que ojalá, sea ojalá. ya armónico. La Biblia dice que Dios ama la justicia y el derecho. Entonces vamos a buscar justicia y derecho. Entiendo que los pastores pueden ponerse en esa, ¿no? Sobre todo que no creo que Carlos Peña, 250 millones, caramba. No, Carlos no tiene. ¿Y de dónde, no, Carlos? no, ¿Y de dónde el doctor? y el muy pastor Carlos importante, Peña? muy importante aclarar que las vías están abiertas Sí. para que si el pastor Carlos Peña quiere Claro. dar su versión de los Claro que acontecimientos, sí. puede Claro venir que aquí y darla perfectamente. Claro que Muy sí. bien. Dale, Álvaro.